¿Y si todo lo que lloraste no era por quien creías? La mujer no levantó la voz, no hizo falta. Lo dijo despacio, como quien deja caer algo que lleva años pesando en el pecho. El bebé que enterraste no era tuyo. El silencio que siguió no fue normal, fue denso, pesado, como si el aire en la habitación se hubiera detenido. Martín no respondió de inmediato. Se quedó de pie, con la mano aún apoyada en el respaldo de la silla, mirando a esa mujer como si no entendiera el idioma que acababa de escuchar. Sus ojos, cansados, rojos por noches mal dormidas, se clavaron en el rostro de ella buscando alguna señal de broma, de error, de locura, pero no la había. Ella no sonreía, no dudaba, y eso fue lo que más miedo le dio. ¿Qué dijiste?, preguntó finalmente en un susurro que apenas salió de su garganta. La mujer dio un paso hacia él. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Lo que escuchaste, repitió. Ese bebé no era tuyo, Martín. El nombre sonó distinto en su boca, más cercano, más antiguo. Martín sintió un golpe seco en el pecho, no físico, algo más profundo, como si le hubieran arrancado de golpe una verdad que llevaba años sosteniendo su vida. Porque él lo había visto. Él había estado ahí. Él lo había enterrado con sus propias manos. El recuerdo apareció sin permiso. La tierra húmeda, el cielo gris, el pequeño ataúd blanco, el sonido de la pala, el silencio de los demás, la sensación de vacío que se instaló en su cuerpo desde ese día, y nunca se fue. No, negó, dando un paso atrás. No, eso no tiene sentido. Pero incluso mientras lo decía, algo dentro de él se movía. Una incomodidad antigua, una duda que nunca había sabido nombrar. La mujer lo observó en silencio unos segundos, como si midiera cuánto más podía soportar antes de romperse. Yo estuve ahí también, dijo. No ese día, pero sí antes. Martín frunció el ceño. Su respiración se volvió irregular. No te conozco. No, respondió ella. Pero yo sí te conozco a ti. Otra pausa, otra grieta. El reloj en la pared marcaba las 3 de la tarde, pero dentro de esa casa, el tiempo parecía no avanzar. Todo estaba suspendido en ese momento. Esto es una locura, dijo Martín, pasándose la mano por el rostro. No puedes aparecer después de, ¿cuántos años? 7, 8, y decir algo así. 9, corrigió ella suavemente. Ese detalle lo descolocó más de lo que esperaba. 9 años. Ni siquiera él llevaba la cuenta exacta. La mujer respiró hondo, como si reunir valor le costara más de lo que quería admitir. Sé que suena imposible, continuó, pero si no te lo digo ahora, nunca lo sabrás. Martín negó con la cabeza, pero ya no con la misma firmeza, porque había algo en su tono, algo en su mirada, algo que no encajaba con una mentira improvisada. ¿Por qué ahora?, preguntó casi sin darse cuenta. ¿Por qué venir ahora? La mujer bajó la mirada por un instante. Cuando volvió a levantarla, sus ojos estaban llenos de algo que Martín no supo identificar al principio. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Porque ya no puedo seguir callando, dijo. Y porque hay alguien más que merece la verdad. Esa frase quedó flotando en el aire. Alguien más. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entiendo nada, murmuró, y era verdad. Pero lo peor no era no entender, lo peor era sentir que en el fondo algo empezaba a encajar, algo que llevaba años evitando mirar de frente. La mujer dio otro paso. No vine a destruirte, Martín, dijo. Vine porque lo que crees que perdiste quizá nunca fue lo que realmente pasó. El corazón de Martín latía con fuerza ahora, demasiada fuerza. Entonces habla, exigió, más duro de lo que pretendía. Si viniste hasta aquí, dilo todo. Ella
Asintió lentamente, pero antes de continuar, miró alrededor de la casa, como si ese lugar guardara recuerdos que aún dolían. Todo empezó antes de que naciera ese bebé, dijo al fin, y en ese instante, sin saberlo, Martín estaba a punto de descubrir que el día que más marcó su vida no había sido como siempre creyó. 9 años antes, la casa de Martín no olía a silencio. Olía a café recién hecho por las mañanas, a ropa limpia secándose cerca de la ventana y a ese perfume suave que Lucía dejaba en cada rincón sin darse cuenta. Era una casa pequeña, en un barrio tranquilo, donde los días parecían repetirse, pero con una calma que a él le bastaba. Martín tenía 32 años entonces. Trabajaba como técnico eléctrico, salía temprano, volvía cansado, pero siempre encontraba en esa casa algo que lo sostenía. Su objetivo era simple: construir una vida estable, cuidar lo que tenía, no perderlo. Porque si algo definía a Martín, era el miedo. Miedo a que todo se rompiera, miedo a que alguien se fuera, miedo a quedarse solo otra vez. Lucía, en cambio, era distinta. Tenía 28 y una forma de mirar el mundo que parecía más liviana. Hablaba de planes, de viajes, de cosas que no urgían, pero cuando se enteró de que estaba embarazada, algo en ella cambió. No fue inmediato, no fue evidente. Pero empezó a callar más, a quedarse mirando la nada, a tocarse el vientre como si buscara una respuesta que no encontraba. Al principio, Martín pensó que era normal. El miedo, los cambios, la responsabilidad. Incluso intentó compensarlo estando más presente, llegando antes a casa, preguntando más, insistiendo en acompañarla a cada control. Pero había momentos pequeños, casi invisibles, que no encajaban. Como aquella tarde en la que él llegó sin avisar y la encontró sentada en el borde de la cama, con el celular en la mano, llorando en silencio. Cuando ella lo vio, se limpió rápido las lágrimas y sonrió, como si nada hubiera pasado. «Hormonas», dijo, y Martín quiso creerle. Necesitaba creerle. El embarazo avanzaba, pero no con la ilusión que él esperaba. No había nombres elegidos con entusiasmo, ni fotos pegadas en la heladera, ni conversaciones largas sobre el futuro. Había pausas. Había evasivas. Había algo no dicho. «¿Estás bien?», le preguntó una noche mientras cenaban. Lucía asintió sin mirarlo. «Sí», pero dejó la comida a la mitad. Ese tipo de cosas se repitieron más veces de las que Martín podía recordar con precisión. Y aún así, nunca insistió demasiado, porque en el fondo había aprendido a no empujar, a no incomodar, a no arriesgarse a que algo se rompiera. El día que fueron a la ecografía de las 20 semanas, todo parecía normal. El médico hablaba, señalaba la pantalla, mencionaba medidas, latidos, crecimiento. Martín sonreía, Lucía no. Sus manos estaban frías, sus dedos tensos. «¿Quieres saber el sexo?», preguntó el médico. Martín la miró con una sonrisa nerviosa. Lucía tardó unos segundos en responder. «No», dijo al final. Fue una respuesta seca, cerrada. Martín se sorprendió, pero no dijo nada. Otra vez, eligió el silencio. Esa noche, mientras ella dormía de espaldas, él se quedó despierto mirando el techo. Había algo que no lograba encajar. No era una sospecha clara. Era más bien una sensación, como si hubiera una parte de la historia que no estaba viendo, pero no sabía cuál. O quizá no quería saberlo. Los meses siguientes pasaron entre rutinas y pequeñas grietas. Algunas discusiones sin motivo claro, algunas ausencias emocionales que no se podían explicar del todo. Y luego ocurrió. Fue de madrugada. Un dolor fuerte. Lucía doblada en el suelo del baño. El sonido seco de algo que se rompe por dentro.
Martín la llevó al hospital con las manos temblando, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo que algo se desmoronaba. Las luces blancas, los pasillos largos, las voces médicas y después el silencio. Un silencio distinto, más frío, más definitivo. El médico habló con palabras técnicas, cuidadosas, distantes. Complicaciones. Pérdida. Lo sentimos. Martín no recuerda exactamente qué más dijo, porque en su cabeza todo se apagó en ese momento. Lucía no lloró. Eso fue lo que más le dolió. Se quedó mirando un punto fijo, con los ojos abiertos, como si nada de eso le perteneciera, como si ese dolor no fuera suyo. Días después, organizaron el entierro. Pequeño, rápido, casi sin palabras. Martín sostuvo la caja blanca con una firmeza que no sentía. La bajó a la tierra con manos que no parecían suyas. Escuchó a alguien decir algo sobre descanso, sobre paz, pero no entendió nada. Solo sintió el peso, el vacío, la culpa de no haber podido hacer nada, y desde ese día, algo en él se quedó enterrado ahí también. Nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a preguntar, nunca volvió a mirar hacia atrás con suficiente profundidad. Hasta ahora. Porque en esa sala, 9 años después, una mujer desconocida acababa de abrir una grieta en todo lo que él había construido sobre ese recuerdo. Y lo peor era que algunas piezas empezaban a moverse. ¿Y si había señales que él decidió ignorar? ¿Y si ese silencio de Lucía escondía algo más que tristeza? La mujer lo observaba, esperando, sabiendo que lo que venía iba a cambiarlo todo. La mujer no se sentó. Permaneció de pie, como si hacerlo le diera la fuerza que necesitaba para seguir. Martín, en cambio, dejó caer su cuerpo en la silla. No porque quisiera, sino porque sus piernas ya no respondían igual. «Empieza», dijo sin mirarla, «pero no juegues conmigo». Ella asintió despacio. «No estoy jugando». Una pausa. «Mi nombre es Elena». Martín no reaccionó. Ese dato, por ahora, no le decía nada. Pero ella continuó, sabiendo que lo importante no era quién era, sino lo que traía consigo. «Hace 9 años, yo trabajaba en la clínica donde llevaron a Lucía esa madrugada». Martín levantó la mirada de golpe. Algo en su pecho se tensó. «Eso no prueba nada». «No», respondió Elena, «pero es el principio». El aire se volvió más pesado. «Yo era auxiliar de enfermería», continuó. «No tenía mucho poder de decisión, pero sí veía cosas, escuchaba cosas que otros ignoraban». Martín frunció el ceño. «¿Qué cosas?». Elena dudó, no por falta de información, sino por el peso de decirla en voz alta. «Lucía llegó antes que tú». Esa frase lo descolocó. «Eso es imposible, yo la llevé». «La llevaste después», corrigió ella. «Pero antes, ella ya había estado ahí». El silencio se hizo otra vez. Martín sintió que algo no encajaba. Intentó reconstruir ese día en su cabeza, pero los recuerdos eran borrosos, fragmentados. Solo tenía imágenes sueltas, emociones, sensaciones, no una línea clara. «No recuerdo eso», dijo. «Claro que no», respondió Elena. «Porque nadie te lo dijo». El corazón de Martín empezó a latir más rápido. «Explícate». Elena respiró hondo. Esa noche, Lucía llegó sola, asustada, desorientada, pero no por el dolor físico. Otra pausa. Estaba buscando a alguien. Martín apretó los dientes. ¿A quién? Elena lo miró fijo. A otra mujer. El nombre no salió y ese vacío fue peor que cualquier respuesta. «No tiene sentido», murmuró Martín. «¿Para qué iría al hospital a buscar a alguien?» «Eso mismo me pregunté yo», dijo Elena. Pero la forma en que lo hacía no era normal. Sus manos se entrelazaron con fuerza, como si el recuerdo todavía le incomodara. No gritaba, no exigía, solo repetía una frase, una y otra vez.
Martín tragó saliva. ¿Cuál? Elena dudó apenas un segundo. No puede pasar otra vez. El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más inquietante. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Otra vez?, repitió, casi para sí mismo. Elena asintió. Eso fue lo que me hizo prestar atención. Se acercó un poco más, bajando la voz, porque no sonaba como algo que estuviera pasando por primera vez. Martín se llevó una mano a la frente. Algo dentro de él empezaba a romperse. Lucía nunca me dijo nada de eso. Lo sé. Entonces estás equivocada. Pero su tono ya no era firme, era una defensa débil, como si ni él mismo se creyera del todo. Elena negó suavemente. Ojalá lo estuviera. Otra pausa. Después de eso, una doctora la llevó a una sala privada. No era el protocolo habitual. ¿Qué doctora? Elena bajó la mirada. No lo sé con certeza. Nunca la vi antes, ni después. Ese detalle encendió algo en Martín. ¿Cómo que no la viste después? Desapareció. La palabra quedó suspendida en el aire. Eso no pasa en un hospital, dijo Martín, intentando aferrarse a la lógica. Exacto, respondió Elena. Por eso nunca lo olvidé. El corazón de Martín golpeaba con fuerza ahora. Y después, Elena lo miró, evaluando si debía seguir. Pero ya no había vuelta atrás. Después llegaste tú. La imagen volvió. El auto, la urgencia, el dolor. Y todo se volvió más confuso. Elena cerró los ojos un instante, como si reviviera cada segundo. No te dejaron entrar de inmediato. ¿Lo recuerdas? Martina sintió lentamente. Sí, había esperado. Mucho más de lo que le parecía normal. Te dijeron que estaban estabilizándola. Sí, pero cuando finalmente te dejaron pasar, Lucía ya no era la misma. Esa frase le atravesó el pecho, porque era verdad. Había algo en ella, apagado, lejano, como si ya no estuviera del todo ahí. Y el bebé, continuó Elena. Nunca lo viste directamente. Martín se quedó inmóvil. Su mente buscó ese recuerdo y no lo encontró. Solo recordaba la caja, cerrada. Me dijeron que era mejor así, murmuró. Claro, respondió Elena con un tono suave, casi triste. Eso dijeron. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez cargado de una nueva pregunta, una que empezaba a tomar forma. Elena, dijo Martín con la voz quebrándose apenas. ¿Qué estás tratando de decirme? Ella lo miró directo a los ojos, sin rodeos esta vez. Que esa noche hubo 2 bebés. El mundo de Martín se detuvo, literalmente, como si todo lo demás hubiera dejado de existir. No, susurró. Pero la palabra no tenía fuerza, no tenía convicción, porque en el fondo algo ya estaba encajando, algo que llevaba 9 años esperando ser visto. Elena dio un último paso, y uno de ellos no murió. El aire desapareció de la habitación. Martín no parpadeó, no se movió, no habló, porque si eso era verdad, entonces todo lo que había vivido desde ese día, todo su duelo, todo su dolor, todo su silencio, estaba construido sobre algo que nunca entendió. Y la pregunta inevitable empezó a crecer dentro de él. Si ese bebé no era suyo, entonces, ¿dónde estaba el verdadero? Martín no reaccionó de inmediato. No gritó, no se levantó, no negó con fuerza. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si su cuerpo necesitara tiempo para entender lo que su mente ya empezaba a sospechar. ¿2 bebés? Repitió en voz baja, casi sin aire. Eso es imposible. Pero la palabra imposible ya no tenía el mismo peso. Elena no lo interrumpió. Sabía que ese era el momento en que todo empezaba a desmoronarse por dentro. Yo también lo pensé, dijo al fin.
Durante años me convencí de que había entendido mal, de que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero hay cosas que no se olvidan. Martín se pasó las manos por el rostro, presionando los ojos como si así pudiera borrar la imagen que se estaba formando en su cabeza. «Necesito que seas clara», dijo, con un tono más duro, sin rodeos. «¿Qué viste exactamente?» Elena asintió. Esa noche, además de Lucía, ingresó otra mujer. Casi al mismo tiempo, el corazón de Martín dio un salto. ¿Otra embarazada? Sí. ¿En la misma área? En una sala contigua. El silencio se volvió insoportable. Y, insistió él, Elena respiró hondo. Ambas estaban en situaciones delicadas, pero distintas. Martín la miró, esperando. Lucía no parecía en trabajo de parto al principio. Continuó. Su estado era más emocional que físico. Esa frase le hizo apretar la mandíbula. ¿Y la otra mujer? Elena dudó un segundo. Ella sí, era un parto complicado, otra pieza, otra grieta. ¿Nombre?, preguntó Martín. Elena negó con la cabeza. Nunca lo supe. Los registros de esa noche desaparecieron. Eso lo sacó de eje. ¿Cómo que desaparecieron? No están, ni en archivos físicos ni digitales. Es como si esa parte nunca hubiera existido. Martín soltó una risa seca, incrédula. Eso no pasa, no en un hospital. Eso pensé yo, repitió Elena, hasta que intenté buscarlos. El silencio volvió, pero ahora tenía otra textura, más inquietante, más peligrosa. ¿Qué pasó con esa mujer?, preguntó Martín, cada vez más tenso. Elena lo miró fijo. No salió con su bebé. Esa respuesta cayó como un golpe. ¿Murió? No. Entonces, Elena bajó la mirada. Salió sola. El corazón de Martín empezó a latir con violencia. ¿Y el bebé? La pausa de Elena fue demasiado larga. Eso es lo que nadie explicó nunca. Martín se levantó de golpe. La silla raspó el suelo. No, dijo caminando unos pasos. No, esto no tiene sentido. Estás armando una historia con suposiciones. Pero su voz temblaba, porque en el fondo no eran solo suposiciones. Había detalles, coincidencias, vacíos. Martín, dijo Elena con suavidad, escúchame. Él negó con la cabeza. No, lo que necesito es una prueba, no recuerdos confusos de hace 9 años. Elena apretó los labios. Por eso estoy aquí. Eso lo detuvo. Lentamente volvió a mirarla. ¿Qué quieres decir? Ella metió la mano en su bolso. El gesto fue lento, cuidadoso, como si lo que iba a sacar tuviera más peso del que parecía. Martín la observó sin parpadear. Elena sacó un sobre, amarillento, gastado en las esquinas. Guardé esto todo este tiempo, dijo. Martín no se acercó. ¿Qué es? Algo que nunca debí tener. Otra pausa. Pero tampoco pude destruir. El aire se volvió denso otra vez. Ábrelo, dijo Elena. Martín dudó. Por un segundo, pensó en no hacerlo, en quedarse con la versión que había vivido durante 9 años, porque aunque doliera, era conocida. Esto, en cambio, podía romperlo por completo. Pero la curiosidad fue más fuerte, siempre lo era. Se acercó despacio y tomó el sobre. Sus dedos rozaron los de Elena por un instante. Estaban fríos, demasiado. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada y algo más pequeño. Primero desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente y luego más despacio. Su respiración cambió. «Esto», murmuró, «esto es un informe médico». Elena asintió. «Lee la fecha». Martín lo hizo y sintió un golpe seco en el pecho. Era de esa misma noche. «Pero», frunció el ceño, «este nombre no es el de Lucía». Elena no dijo nada, porque esa era la parte que él tenía que descubrir solo. Martín volvió a leer. Otra vez. Y entonces lo vio.
En la parte inferior, una anotación, pequeña, casi escondida. Sus labios se entreabrieron. Recién nacido masculino, estable, leyó en voz baja. El silencio se hizo absoluto. «Pero eso no puede ser», dijo mirando a Elena. «A mí me dijeron que...» No terminó la frase, porque las palabras ya no encajaban con lo que tenía frente a él. Elena dio un paso más cerca. «Ese informe no era de Lucía», dijo. «Era de la otra mujer». Martín sintió que el suelo se volvía inestable. Entonces, su voz se quebró apenas. «¿Por qué yo nunca...?» No pudo seguir. Porque una sola idea, empezó a tomar forma, y era demasiado grande, demasiado dolorosa. «Falta algo más», dijo Elena. Martín levantó la mirada. Ella señaló el interior del sobre. «No viniste preparado para eso», susurró. Martín metió la mano y sacó el objeto pequeño. Era una pulsera hospitalaria, de esas que colocan a los recién nacidos. La sostuvo entre sus dedos, sin entender todavía lo que estaba viendo, hasta que leyó el nombre. Y entonces todo se detuvo, porque ese nombre no era el que él esperaba. Martín no soltó la pulsera. Sus dedos se tensaron alrededor de ese pequeño objeto de plástico como si, al hacerlo, pudiera cambiar lo que estaba escrito ahí. Pero el nombre no se movía, no cambiaba, no dudaba. Era claro, era real y no era el de Lucía. «¿Qué es esto?», susurró sin levantar la mirada. Elena no respondió de inmediato. Sabía que ese era el momento en el que la verdad dejaba de ser una idea y se volvía algo físico, imposible de ignorar. «Léelo en voz alta», dijo finalmente. Martín negó con la cabeza. «No, necesitas escucharlo». «No». Su voz se quebró, pero sus ojos volvieron a la pulsera, como si, contra toda lógica, esperara haber leído mal. Tragó saliva y entonces lo dijo. «Mateo Ruiz». El apellido cayó como un golpe seco. No era el suyo, no era el de Lucía, no pertenecía a su historia. Y sin embargo, estaba ahí, en sus manos, en esa noche, en ese hospital. «¿Quién es?», preguntó, pero la pregunta no terminó, porque una parte de él ya entendía, y esa comprensión dolía más que cualquier explicación. Elena dio un paso hacia él. «Ese es el bebé que nació esa noche y sobrevivió». Martín levantó la mirada con los ojos completamente abiertos. «No», dijo, pero sin fuerza. «No puedes saber eso». «Lo sé porque yo estaba ahí cuando lo sacaron de la sala». Otra pausa. «Y porque vi quién se lo llevó». El aire se volvió más frío. «¿Quién?», preguntó Martín, casi en un hilo de voz. Elena dudó. No porque no quisiera decirlo, sino porque sabía lo que esa respuesta iba a provocar. La misma doctora que entró con Lucía. El silencio fue inmediato, pesado. «Eso no tiene sentido», dijo Martín retrocediendo un paso. «¿Por qué haría algo así?». Elena negó lentamente. «Esa es la parte que no logré entender durante años». Martín caminó de un lado a otro, pasando la mano por su cabello, desordenándolo sin darse cuenta. «No, esto está mal, todo esto está mal. Lucía perdió al bebé, yo estuve ahí, yo lo vi, yo...». Se detuvo, su respiración se cortó, porque en medio de esa frase algo no encajaba. «Yo lo vi...». No lo había visto, solo había visto la caja, cerrada. «Nunca lo vi», murmuró como si recién lo entendiera. Elena no dijo nada. No hacía falta. El silencio completó la idea. Martín sintió un nudo en el pecho, uno que no venía solo de la confusión, sino de algo más profundo, algo más oscuro. «¿Y si...?», empezó pero no terminó, porque esa posibilidad era demasiado grande para decirla en voz alta. Elena lo miró fijamente. «Dilo». Martín apretó los dientes. «¿Y si el bebé que enterré
¿Nunca fue mío? La pregunta quedó suspendida en el aire, y esta vez nadie la contradijo. Elena solo asintió, muy despacio. Eso es lo que intento decirte desde que llegué. Martín cerró los ojos con fuerza. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un mareo, un vacío en el estómago, una sensación de haber vivido 9 años dentro de una historia equivocada. Entonces, su voz salió rota. ¿Dónde está? Esa era la pregunta que importaba, la única que importaba. Elena no respondió de inmediato. No lo sé con certeza, dijo finalmente. Pero tengo una idea. Martín abrió los ojos de golpe. ¿Qué idea? Elena respiró hondo. Después de esa noche, intenté averiguar más. Pregunté, revisé lo que pude, pero cada vez que me acercaba a algo, alguien cerraba la puerta. ¿Quién? No lo sé, pero no era casualidad. Otra pausa. Hasta que encontré algo años después. Martín se acercó. ¿Qué encontraste? Elena sostuvo su mirada. Un registro escolar. Eso lo desconcertó. ¿Qué tiene que ver eso? Un niño, dijo ella. De la edad que tendría ese bebé hoy. El corazón de Martín empezó a latir más rápido otra vez. Eso no prueba nada. No por sí solo, admitió Elena. Pero el apellido coincidía. Martín sintió un escalofrío. Ruiz. Elena asintió. Y había algo más. Otra pausa. La fecha de nacimiento. Martín ya no respiraba con normalidad. La misma noche. El silencio fue total. ¿Dónde? Preguntó casi sin voz. Elena dudó, por primera vez desde que había llegado. Antes de decírtelo, necesitas entender algo. Martín frunció el ceño desesperado. No, ya entendí suficiente. Solo dime dónde está. Elena negó suavemente. No es tan simple. ¿Por qué? Sus ojos se llenaron de algo que Martín no había visto antes. Miedo. Porque si ese niño es quien creemos... Otra pausa. Entonces no fue un error. El aire se congeló. ¿Qué quieres decir? Elena tragó saliva. Que alguien decidió cambiarlo todo esa noche. Martín sintió que el mundo volvía a tambalearse. ¿Cambiar? Intercambiar. La palabra cayó como una sentencia. Y de pronto, todo dejó de ser un accidente. Todo dejó de ser una tragedia inevitable. Y empezó a aparecer una decisión, una elección, una manipulación. Martín apretó la pulsera con fuerza. Dime dónde está ese niño, dijo con una determinación que no había mostrado antes. Elena lo miró unos segundos, evaluando, midiendo, y finalmente, está más cerca de lo que crees. Esa frase no lo tranquilizó, lo inquietó aún más. Porque si era verdad, entonces, durante todos estos años, él había estado cerca de su propio hijo sin saberlo. El silencio ya no era solo tensión, era urgencia. Martín se acercó un paso más, con la pulsera aún apretada en la mano, como si ese pequeño objeto fuera lo único que lo mantenía conectado a algo real. No vuelvas a decir eso sin explicarlo, exigió. ¿Qué significa cerca? Elena lo sostuvo con la mirada. Esta vez no retrocedió. Significa que ese niño creció en esta ciudad. El corazón de Martín golpeó con fuerza. ¿Aquí? Sí. Otra pausa. Y que, probablemente, lo has visto más de una vez. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Martín retrocedió medio paso, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. No, murmuró. Eso no es posible. Pero su mente ya estaba trabajando. Rostros, recuerdos, momentos sueltos, niños del barrio, hijos de conocidos, miradas que en su momento no significaron nada, pero que ahora parecían adquirir un peso distinto. Dime quién es, insistió, con la voz más baja pero más intensa. Elena no respondió de inmediato. Antes de decirte el nombre, tienes que saber algo más. Martín apretó la mandíbula.
No hay nada más importante que eso. Sí lo hay. Esa respuesta lo descolocó. ¿Qué? Elena respiró hondo, como si estuviera a punto de cruzar una línea que no tenía regreso. Lucía lo sabía. El impacto fue inmediato, más fuerte que todo lo anterior. No, dijo Martín, negando con la cabeza. No metas a Lucía en esto. Martín, no. Su voz se quebró. Ella perdió a ese bebé. Estuvo ahí. Sufrió. Yo la vi. Elena no levantó la voz. Sí, sufrió. Una pausa, pero no por lo que tú crees. El silencio cayó como una losa. Martín sintió algo romperse dentro de él, no de golpe, lento, doloroso. Explícate, dijo, pero ahora su tono era distinto, más frágil. Elena bajó la mirada un instante antes de continuar. Después de esa noche, volví a verla. Martín frunció el ceño. ¿Dónde? En la clínica. ¿Cuándo? 2 semanas después. Ese dato lo desconcertó. Eso no puede ser. Lucía casi no salía de casa en ese tiempo. Elena levantó la mirada. Contigo. La palabra quedó suspendida, pero sola sí salió. Martín sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hacía ahí? Elena dudó apenas un segundo. Fue a ver a la misma doctora. El corazón de Martín volvió a acelerarse. ¿La misma mujer que...? Sí. Silencio. ¿Y qué pasó? Elena respiró hondo. Discutieron. ¿Sobre qué? No lo escuché todo, pero sí algunas cosas. Otra pausa. Lucía lloraba, no como la viste tú esos días. Martín tragó saliva. ¿Cómo? Con rabia. Esa palabra lo descolocó completamente. Eso no tiene sentido. Repetía algo una y otra vez. Martín sintió que el cuerpo se le tensaba. ¿Qué decía? Elena lo miró fijo. Dijiste que nadie iba a enterarse. El mundo se detuvo otra vez. Martín no respiró, no parpadeó. Nada. No, susurró. No, eso no puede ser. Pero la frase ya estaba dentro de él, instalada, imposible de ignorar. También dijo otra cosa, añadió Elena. Martín apenas pudo reaccionar. ¿Qué? Elena dio un paso más cerca. Yo no quería esto. El silencio fue absoluto. Martín cerró los ojos con fuerza. Las imágenes empezaron a encajar, las ausencias, las miradas perdidas, el rechazo al embarazo, el miedo. No era tristeza, no era solo miedo, era otra cosa, algo que él nunca quiso ver. ¿Qué hicieron?, preguntó con la voz rota. Elena negó lentamente. No tengo todas las respuestas. Otra pausa. Pero estoy segura de algo. Martín levantó la mirada, desesperado. ¿De qué? Elena sostuvo su mirada. Ese cambio no fue improvisado. El aire se volvió frío. Fue planeado. La palabra quedó clavada en el pecho de Martín. No, murmuró. Lucía no sería capaz de... Pero no terminó la frase, porque ya no estaba tan seguro. Elena habló más suave ahora. No sé por qué lo hizo. Otra pausa. Pero sí sé que, después de esa discusión, salió de la clínica con algo distinto en las manos. El corazón de Martín se detuvo por un segundo. ¿Qué cosa? Elena tragó saliva. Un sobre. El mismo tipo de sobre que ahora estaba entre ellos. El mismo que él había abierto minutos antes. Martín miró el papel, luego la pulsera, luego a Elena, y entonces la pregunta más dolorosa de todas empezó a tomar forma. Si Lucía sabía, dijo lentamente, si ella estuvo involucrada, su voz se quebró. Entonces, ¿por qué me dejó vivir con esa mentira durante 9 años? Elena no respondió, porque esa respuesta no estaba en el pasado, estaba en algo mucho más cercano, mucho más presente. Martín, dijo con cuidado, hay algo más que necesitas ver. Él la miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué más puede haber? Elena dudó por primera vez con verdadera intensidad. El niño. El aire se congeló. ¿Qué pasa con él?
Ella sostuvo su mirada. No es solo que esté cerca. Otra pausa. Es que tú ya formas parte de su vida. El mundo de Martín se vino abajo en silencio. Porque si eso era verdad, entonces la respuesta no estaba en el pasado. Estaba en su presente, en su rutina, en alguien que veía todos los días. Martín sintió que el pecho le iba a estallar. ¿De qué estás hablando?, preguntó, pero su voz ya no era firme. Era apenas un hilo, sostenido por algo que estaba a punto de romperse. Elena no respondió enseguida. Lo observó como quien sabe que una vez dicha la verdad, no hay forma de volver atrás. Piensa, dijo suavemente, en tu rutina, en los lugares donde estás cada semana, en las personas que ves, sin prestarles demasiada atención. Martín frunció el ceño, confundido, pero su mente ya había empezado a moverse. Imágenes sueltas, caras, voces, risas de niños. Y entonces, algo hizo clic. Un recuerdo específico, repetido, constante. No, susurró. Elena no apartó la mirada. Dilo. Martín retrocedió un paso. No puede ser él, pero ya lo estaba viendo. Claro, demasiado claro. El hijo de... Se detuvo, tragando saliva. De Laura. Elena asintió despacio. El silencio que siguió fue devastador. Laura, su vecina, la mujer que se había mudado al barrio unos meses después de todo aquello. Amable, reservada, siempre correcta, siempre a una distancia prudente. Y el niño, Mateo. Martín sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. No, repitió ahora con más fuerza. Yo lo he visto crecer. Estuve ahí cuando aprendió a andar en bicicleta. Le arreglé la luz de su habitación. Lo ayudé con tareas del colegio. Su voz se quebró. Eso no puede ser una coincidencia. Elena no dijo nada, porque no lo era. Martín empezó a respirar más rápido. Laura dijo que el padre se detuvo, recordó la historia, se fue antes de que naciera. Prefiero no hablar de eso. Estamos bien solos, frases sueltas, nunca cuestionadas, nunca profundizadas, hasta ahora. ¿Ella lo sabe?, preguntó Martín de golpe. Elena dudó. No con certeza. ¿Qué significa eso? Significa que pudo haber sido parte o pudo haber sido utilizada. El corazón de Martín golpeaba con violencia. No, necesito respuestas, no posibilidades. Elena dio un paso hacia él. Entonces ve a buscarlas. Esa frase lo empujó, literalmente. Martín no dijo nada más. Salió de la casa sin tomar chaqueta, sin mirar atrás, con la pulsera aún en la mano. El aire frío de la calle le golpeó el rostro, pero no lo sintió. Solo había una cosa en su cabeza. Mateo. El camino hasta la casa de Laura fue corto, demasiado corto. Cada paso aumentaba la presión en su pecho. Cada recuerdo se volvía más intenso, más doloroso. Llegó a la puerta, se quedó ahí unos segundos, dudó, porque sabía que al cruzar ese umbral nada volvería a ser igual, pero ya era tarde para detenerse. Tocó. Una vez, dos, tres. La puerta se abrió. Laura apareció del otro lado. Su expresión cambió en cuanto lo vio. No fue sorpresa. Fue algo más profundo. Algo que confirmó lo que Martín aún intentaba negar. Martín, dijo ella en voz baja, como si ya supiera por qué estaba ahí. El silencio entre ellos fue breve, pero suficiente. ¿Podemos hablar?, preguntó él. Ella dudó. Miró hacia atrás, dentro de la casa, y ese pequeño gesto lo dijo todo. ¿Está él aquí?, preguntó Martín con la voz tensa. Laura cerró los ojos un segundo, y luego asintió. El corazón de Martín se detuvo. Déjame verlo. No fue una súplica, fue una necesidad. Laura lo observó, evaluando algo en su rostro, y finalmente se hizo a un lado. Pasa. Martín entró. El interior de la casa le resultaba familiar, demasiado. Había estado ahí muchas veces, pero ahora todo se sentía distinto.
más pesado, más real. Desde el fondo del pasillo se escuchó una voz infantil. «¿Mamá?» Martín dejó de respirar. Pasos pequeños, rápidos, y entonces apareció Mateo, con una camiseta azul, un cuaderno en la mano y esa expresión curiosa de siempre. «Hola, Martín», dijo el niño con una sonrisa natural. Esa sonrisa golpeó directo, porque había algo en ella, algo que Martín nunca había notado hasta ahora. Sus ojos, su forma de mirar, su manera de inclinar ligeramente la cabeza, detalles pequeños, pero imposibles de ignorar una vez vistos. El tiempo se detuvo. Martín lo observó sin moverse, sin hablar, sin saber qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. «¿Qué pasa?», preguntó el niño, confundido. Laura se acercó despacio. «Ve a tu habitación, Mateo», dijo suavemente. «Pero, ahora». El niño dudó. Miró a Martín una vez más, y luego obedeció. Cuando desapareció por el pasillo, el silencio volvió. Pero esta vez era insoportable. Martín giró lentamente hacia Laura. Sus ojos estaban llenos de algo que ya no podía ocultar. «Dime la verdad», dijo. «Toda». Laura no respondió de inmediato. Sus manos temblaban, su respiración también. Y entonces las lágrimas empezaron a caer, sin control. «Yo no quería que fuera así», susurró. Esa frase fue suficiente. Todo encajó, todo. Martín sintió que el mundo se rompía dentro de él. «Es mío», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Laura cerró los ojos y asintió. El impacto fue total. No hubo grito, no hubo reacción exagerada. Solo silencio, uno que dolía más que cualquier otra cosa, porque en ese momento Martín entendió algo aún más devastador. No solo había perdido a su hijo durante 9 años, había estado a su lado sin saberlo. El silencio entre ellos no se rompió de inmediato. No hacía falta. Todo lo importante ya estaba dicho, aunque nadie hubiera explicado realmente cómo llegaron hasta ahí. Martín no gritó. No preguntó por qué de inmediato, porque había algo más urgente que entender primero, algo más cercano, más real. Miró hacia el pasillo por donde Mateo había desaparecido. Ese mismo pasillo que había cruzado tantas veces sin pensar. Ese mismo lugar donde, sin saberlo, su vida había estado esperando. «¿Desde cuándo?», preguntó al fin, con la voz baja, gastada. Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponerse. «Desde siempre», respondió. La respuesta fue simple, pero devastadora. Martín cerró los ojos un instante, respiró hondo, como si necesitara reorganizar todo lo que creía saber antes de dar el siguiente paso. «Explícame», dijo. «Todo». Laura asintió, aunque le costó. «Esa noche yo estaba en la clínica», empezó. «Mi parto se complicó. Mucho». Su voz temblaba, pero no se detenía. «No tenía a nadie. Nadie que firmara, nadie que decidiera por mí si algo salía mal». Martín la escuchaba sin interrumpir. Cada palabra caía con peso. «La doctora», continuó Laura, «me dijo que había riesgos, para mí y para el bebé». Una pausa. Y luego apareció Lucía. El nombre volvió a tensar el aire. «Ella ya estaba ahí cuando me llevaron a esa sala», dijo. «No entendí por qué hasta después». Martín apretó la mandíbula. «¿Después de qué?». Laura dudó, pero siguió. «Después de que me dijeron que mi hijo no había sobrevivido». El silencio fue inmediato, pesado. Martín sintió un golpe seco en el pecho. «Te mintieron», murmuró. Laura asintió con lágrimas nuevas cayendo. «Sí». Otra pausa. Pero no fue solo eso. Martín la miró esperando. «La doctora me ofreció algo», dijo ella, casi en un susurro. «Una opción».
El corazón de Martín volvió a acelerarse. ¿Qué tipo de opción? Laura cerró los ojos un segundo antes de responder. Que nadie tendría que saber lo que realmente pasó. El aire se volvió frío. No entiendo. Me dijo que había otra mujer, continuó, que no quería a ese bebé, que estaba dispuesta a dejarlo ir. Martín sintió náuseas. Lucía, susurró. Laura asintió. Yo estaba débil, confundida. Tenía miedo de morir y de que todo terminara ahí. Otra pausa. Y acepté. La palabra cayó como una sentencia. Martín retrocedió un paso. ¿Aceptaste cambiarlo? Laura no pudo sostenerle la mirada. Acepté creer que ese bebé era mío. El silencio se volvió insoportable. ¿Y Lucía? Preguntó Martín, con la voz quebrada. ¿Qué hizo ella? Laura tragó saliva. No lo sé todo, pero sí sé que no quería ese embarazo. Otra pausa, y que esa noche tomó una decisión. Martín sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente, no de forma ruidosa, sino lenta, irreversible. Me dejó vivir con una mentira, dijo, más para sí mismo que para Laura. A los dos, corrigió ella suavemente. El peso de esas palabras fue enorme, porque no había un solo culpable. Había miedo, había decisiones desesperadas, había silencio, demasiado silencio. Martín volvió a mirar hacia el pasillo. Él sabe algo, Laura negó rápidamente. No, para él yo soy su madre, y tú eres solo... No terminó la frase, no hacía falta. Martín asintió despacio. El vecino. La palabra dolió más de lo que esperaba. Se hizo un silencio largo, uno de esos que no se llenan con palabras, sino con pensamientos que pesan demasiado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laura finalmente, con la voz temblando. Martín no respondió enseguida. Miró sus manos. La pulsera aún estaba ahí. Pequeña, simple, pero ahora cargada de todo. Luego levantó la mirada. No lo sé, admitió, porque cualquier decisión va a romper algo. Laura asintió, con lágrimas silenciosas. Lo sé. Otra pausa. Desde el fondo de la casa, la voz de Mateo volvió a escucharse. «Mamá». Esa vez... Martín no se movió, pero sus ojos se llenaron de algo distinto. No solo dolor, también algo más. Algo que llevaba 9 años enterrado y que ahora respiraba. ¿Puedo?, preguntó sin terminar la frase. Laura dudó, pero luego asintió. Sí. Martín caminó despacio por el pasillo. Cada paso pesaba, cada recuerdo se reacomodaba. Llegó a la puerta, la empujó suavemente. Mateo estaba sentado en la cama, con el cuaderno abierto. Levantó la mirada. ¿Todo bien?, preguntó con esa naturalidad que solo tienen los niños. Martín lo observó unos segundos, sin prisa, sin palabras, y luego sonrió levemente. Sí, dijo, todo bien, pero no era verdad, y al mismo tiempo era lo más cerca que había estado de estarlo en años. Se apoyó en el marco de la puerta, sin invadir, sin romper nada, solo estando, por primera vez, de verdad. Afuera, la vida seguía como siempre, el barrio, las casas, las rutinas, todo igual, pero dentro de esa habitación todo había cambiado. Porque a veces la verdad no llega para arreglar las cosas, llega para obligarte a verlas y decidir qué hacer con lo que queda. Martín no sabía aún qué haría, si hablaría, si lucharía, si guardaría silencio. Pero una cosa sí era clara. Ya no iba a mirar hacia otro lado, porque ahora sabía que el mayor dolor no había sido perder a su hijo, había sido tenerlo cerca y no verlo. Si esta historia te tocó, quizá no sea solo por lo que pasó, sino por todo lo que nunca se dijo.